Saben, a veces me pongo nostálgico y recuerdo cuando las historias de Star Wars eran buenas. Hubo un tiempo, antes de la compra de Star Wars por parte de Disney, en que existía un universo expandido muy grande que comprendía novelas, cómics, videojuegos, entre otros formatos. Son muchas las historias de Star Wars que se cuentan en ese tiempo. Ahora, a partir de la serie Clone Wars, todo eso ha pasado a formar parte de un universo alterno. Pero no por eso deja de ser interesante. Y es por eso que estamos aquí hoy. Quiero compartir mis 10 historias favoritas de este universo, de entre, como ya dije, novelas, cómics o videojuegos. Desde el estreno de la película original hasta la serie de Clone Wars, sin contar las películas, por supuesto. Esto no es un top 10, no podría acomodar en orden mis 10 historias favoritas, simplemente son 10 menciones, 10 recomendaciones si prefieren llamarlo así, que hago de este vasto universo. El único orden que verán aquí será el orden de cronologías de acuerdo a la historia, de acuerdo a la continuidad anterior. Así que sin más, comenzamos. Knight of the Old Republic, el cómic. Knights of the Republic es un cómic que surgió a raíz de la historia de trasfondo del videojuego del mismo nombre para Xbox. Fue publicado desde enero del 2006 hasta febrero del 2010, con un total de 50 números, algo que aunque no lo crean es algo curioso para un cómic de Star Wars. Aunque comparte nombre con el videojuego, la historia, los personajes y la narrativa es completamente independiente. La historia del videojuego se desarrolla durante un tiempo conocido como la Guerra Civil Jedi, un conflicto que fue precedido por la Guerra Mandaloriana, 30 años después de los hechos ocurridos en la Guerra Sith. Para el que está algo perdido en esto, la Guerra Sith, la de Exar Kun, Yuli Keldroma, ocurrió 4000 años antes del episodio 4. El cómic se desarrolla durante la Guerra Mandaloriana, pero este solo es el trasfondo de la historia. Los personajes no participan directamente en la guerra, solamente algunos hechos o situaciones los afectan. Está protagonizado por Zayne Carrick, un Padawan poco dotado, y sus amigos marginales. El joven Carrick es culpado de asesinar a sus compañeros Padawan del Templo Jedi, crimen que en realidad fue cometido por una extraña secta Jedi que utiliza algunos métodos poco convencionales para tratar de todos los medios posibles de evitar el regreso de los Sith. Los maestros asesinaron a sus Padawan, pero es Zayne Carrick quien es culpado de este crimen y tiene que escapar de los miembros de esa secta que quieren verlo muerto. En el proceso va encontrando aliados que lo acompañan en su búsqueda para revelar la verdad y probar su inocencia, ayudando a su vez a sus nuevos amigos y formar así una especie de familia o alianza que prevalece durante toda la historia. A diferencia de otras series de cómics como Star Wars Imperio o Star Wars República, aquí no se cuentan diferentes historias de diferentes arcos argumentales con diferentes personajes. Aquí, el grupo de personajes encabezado por Zayne Carrick nos lleva de la mano de la historia de principio a fin. Más que un cómic, como si de una serie de televisión se tratara, es decir, como debió haber sido una serie de televisión de Star Wars. Ya saben, con personajes carismáticos, bien definidos, divertidos y que interactúen entre sí. Refleja en cierta manera a los personajes de la trilogía original, pero mucho más marginales, algo que parece ser a propósito. Lo único malo que puedo decir de esta serie es que se nota que fue alargada intencionalmente. Después del número 35, los arcos argumentales están perfectamente cerrados y concluidos, pero aún así la historia sigue, y se alargó hasta el número 50. Pero esos primeros 35 números hacen que valga la pena conocer esta historia. Knight of the Old Republic, el videojuego. Como ya mencionamos, el videojuego y el cómic Knights of the Republic tienen historias completamente diferentes. Fuera de la aparición de algunos personajes que entrelazan las dos historias, tienen pocas relaciones entre sí. Si el cómic está ambientado durante las guerras mandalorianas, el videojuego lo hace durante la Guerra Civil Jedi que surgió después. Sucedió que durante esta guerra contra los mandalorianos, el Consejo Jedi se negó a interferir, por razones que no vienen al caso en este momento. Debido a esto, un grupo de rebeldes Jedi comenzaron a surgir dentro de la Orden. Este grupo estaba dirigido por los Jedi Raven y Malak. Ellos ayudaron a ganar la guerra, y poco después desaparecieron, solo para volver como Darth Raven y Darth Malak, dos Lord Sith, junto con otros tantos Jedi oscuros que los estaban apoyando, y amenazaron con conquistar la galaxia. Esto es la Guerra Civil Jedi. Aparentemente el nombre viene a raíz de que la población civil no reconocía la diferencia clara entre un Jedi y un Sith. Cualquiera podría pensar que es bastante fácil ver el sable de luz, pero aparentemente no es así. ¿Ven a qué me refiero? ¿Qué tan sencillo fue? Vamos a suponer que en esta historia el color de la sable de luz es contextual, nada más, y la gente no se da cuenta de eso.
Pero en realidad esto no importa porque todo esto que estoy contando es trasfondo de la historia. El videojuego no te da el control desde el inicio de la Guerra Civil Jedi, lo hace cuando la guerra ya está avanzada. En algún punto, Darth Malak traicionó a su maestro Darth Raven, eliminándole la historia y dejando a Malak como el verdadero villano del videojuego. En el juego controlamos a un avatar, es decir, un personaje personalizado, podemos escoger su raza, su sexo y algunas facciones físicas hasta su profesión, para ser lo más cercano posible a ser nosotros mismos en el universo de Star Wars. Este personaje, es decir, nosotros mismos, y los aliados que vamos obteniendo en el camino, que es lo usual, otros Jedi, mercenarios, pilotos, droides, nos involucramos activamente en la Guerra Civil Jedi, viajando por la galaxia a bordo del Halcón de Ébano, mientras resolvemos los misterios que rodean el secreto del poder militar creciente de los Sith, y aprendiendo los caminos de la fuerza de paso. La verdadera naturaleza del origen del personaje que controlamos, y la relación con prácticamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor, es bastante interesante, pero no quiero spoilearlo, porque es un desarrollo tremendamente interesante. Knights of the Republic no es el mejor videojuego que hay, ese es otro del que ya hice un video específico, pero sí tiene una historia única y una manera de contarla y hacernos partícipes que ningún otro juego tiene, y no me refiero a ningún otro juego de Star Wars, ningún otro juego en general. Por eso está en mi lista. La versión de Baroniana de Star Wars República. La versión de Baroniana es un cómic que forma parte de la serie Star Wars República. Esta serie es particularmente interesante, puesto que fue publicada desde diciembre de 1998 hasta febrero del 2006, llegando a alcanzar un total de 83 números, algo que no tenía precedentes en una serie Star Wars desde la serie de cómics de Marvel original. La versión de Baroniana corresponde al número 40 y 41 de esa colección, pero para entenderla ocupamos entender dos conceptos. Uno es el personaje de Bill Malgrark, un devaroniano, la raza de hombres diablo que aparece en la cantina de Mos Eisley en el episodio 4. Un personaje que llegó a ser muy popular durante esta serie, comúnmente acompañado por un Jedi llamado Queen Lagos, un personaje que posiblemente hayan visto en The Clone Wars. Vilmar es un devaroniano cruel, malvado, mentiroso, traicionero, siempre dispuesto a vender a sus amigos, solo para salvarlos poco después y cobrar el doble de su rescate. Una persona oportunista y maliciosa que baila entre la línea entre la locura y la maldad, pero que por alguna razón poco conocido siempre termina con saldo positivo y ayudando a los héroes de la historia. Lo segundo que tenemos que conocer para entender la historia de la que estamos hablando es otra serie de cómics conocida como Consejo Jedi, en el cual el Consejo Jedi, como el nombre lo indica, responde ante una invasión de una raza alienígena llamada los Jinchori, que amenazan con conquistar la galaxia, como siempre, enviando a cierto grupo de maestros, caballeros y Padawan Jedi para responder ante esta amenaza. El cómo se relacionan estos puntos es porque el personaje de Bill Malgrark, o Billy como lo llaman comúnmente en los cómics, es el mercenario que está detrás de la razón por la que los Jinchori consiguen armas y naves, siguiendo a su vez órdenes de Darth Sidious. Billy está detrás de esto, pero su participación en Consejo Jedi es más bien breve. Y luego tenemos la versión de Baroniana, la historia que nos trae aquí. Es básicamente la historia de Consejo Jedi contada a través de las palabras de Bill Malgrark, al estilo que un amigo ebrio lo contaría a otros borrachos en un bar. En pocas palabras, es una historia hilarante llena de situaciones absurdas, como cuando vemos cómo hace la alianza con los Jinchori casando a su primo con las hijas de los jefes, o cómo cuenta que Darth Sidious le suplicó que lo ayudara para llevar a cabo su malvado plan, o cómo las terribles acciones malvadas provocadas por los Jinchori en realidad son situaciones tontas salidas de control por lo brutos que son. La única comparación que se me ocurre es la historia del Rey León 3 Hakuna Matata, en la cual vemos que todos los hechos acontecidos en la película original El Rey León era debido a las acciones de Timón y Pumba. Como ya se han dado cuenta, es una historia de comedia, pero muy buena historia de comedia y muy divertida de la primera a la última página. Clone Wars. Esta serie quizá es de sobra conocida por todos, no solo por lo tremendamente popular que fue en su tiempo, sino porque es corta y fácil de digerir. La serie de Genndy Tartakovsky se lanzó en el 2003 y fue producida por Cartoon Network. Contaba con diversas historias, diversas batallas de la Guerra de los Clones, contadas en capítulos de 2 a 3 minutos, el mismo espíritu de acción y aventura de las películas, pero mucho más breve. Algo que me gusta mucho de esta serie es que sí refleja cómo se siente estar en una guerra. Las constantes batallas y las separaciones temporales que hace para contar diversos conflictos en diversos lugares están muy bien estructuradas. En realidad sientes que la galaxia está al borde de la destrucción y que el conflicto está en todas partes, algo que no se alcanza a sentir del todo en The Clone Wars. Además hay que reconocer que afectó tremendamente el universo expandido. Personajes como el cazarrecompensas Durge apareció en la serie y luego fue activamente presente en los cómics. La asesina Sash Ventress inclusive aparece en la película y serie de televisión de Clone Wars, lo que lo convierte en un personaje canónico. Y el General Grievous, General Grievous aparece en la película.
Además vemos situaciones muy importantes para la historia, como el cómo Anakin asciende a Caballero Jedi, y la secuencia que arranca los hechos del episodio 3, cuando secuestran al canciller Palpatine. En realidad, por más que hablar de esta serie no le haría justicia, es algo que tienes que ver por ti mismo. Linajes de Star Wars República. El número 64 de Star Wars República, la misma colección que hablamos hace un momento de la historia, la versión de Baroniana, nos cuenta la historia del caballero Jedi Ron Harkim, un Jedi tan poco conocido como poco importante. Y no solo me refiero a su breve participación en el universo expandido, sino que literalmente el cómic menciona que era un Jedi poco dotado en los caminos de la fuerza. Pero el personaje toma importancia dentro de la historia debido a una supuestamente fuerte amistad que mantiene con el supremo canciller Palpatine, lo que desencadena una serie de sucesos trágicos que le ocurren durante toda su vida. Lo mejor de esa historia, y lo que le da su lugar entre mis historias favoritas, es que está narrada desde el final cronológicamente hablando hasta el inicio de la relación de ambos personajes. Un ejercicio de narrativa en retrospectiva, en donde a cada escena vemos inmediatamente la escena que le precedió y así de principio a fin, o mejor dicho, del final al inicio, hasta alcanzar un punto en el que todo lo ocurrido se esclarece y nos da razón, motivo de todos los hechos que nos han contado. Parecido a la película Memento de Christopher Nolan, pero con el estilo de Star Wars. Force Unleashed. Otra historia quizás conocida por todos. En el 2008, cuando la fiebre por el episodio 3 ya había pasado y no se veía venir aún la serie live action de Star Wars, lo cual a fin de cuentas nunca ocurrió, Lucasfilm realizó un proyecto multimedia que giraba en torno al videojuego Star Wars Force Unleashed, lanzado para Xbox 360 y PlayStation 3. La historia nos daba el control del joven Starkiller, el aprendiz secreto de Darth Vader, y entrenado para derrocar al emperador, fiel a la tradición de los Sith. Pero fuera de ser una breve historia de lucha de poder de los Sith, el juego se realizó teniendo ambas trilogías en mente, pues conecta diversos puntos entre el episodio 3 y 4 de manera magistral, y aunque sea difícil de creer, sin dejar cabos sueltos. Preguntas como ¿había rebeldes desde el inicio del Imperio? La respuesta es claro que sí, pero fueron aplastados por el poder del Imperio. En las películas no vemos un solo grupo de rebeldes, vemos a un grupo de ellos conformando una alianza. La formación de dicha alianza la hemos explicada en esta historia, con todo e incluso el por qué no conocemos al protagonista del juego que formó parte activa de esto. Es lo que no me gusta de la historia de Star Wars Rebels, que ahora reemplaza a Force Unleashed en lo que respecta a la formación de la Alianza Rebelde, y es que no me creo que tantos personajes estén en escena participando activamente en la formación de la Alianza Rebelde y que nadie recuerde nada de ellos en las películas originales. Que sí, es un problema que también teníamos con Force Unleashed, personajes como Juno Eclipse y Ron Kota se mantienen vivos. No digo que sea una historia perfecta, pero sí es un esfuerzo por atar los cabos posibles para tener una historia bien estructurada. Quizás el único problema que tenga con la historia del juego es, pues, que es un juego. Ya de por sí es bastante difícil tomar en serio la historia de los videojuegos de Star Wars, las cuales siempre han sido el patito feo del universo expandido. Pero además cuesta mucho trabajo tomar en serio a Starkiller con sus super bombard poderes fantásticos Jedi, y su poca o nula relación que tiene con los personajes fuera de las cinemáticas. Pero aunque no lo crean, me da la impresión de que esto fue planeado para ser así. Esto fue un juego para divertir y nada más. El hecho de que tenga tan buena historia, la verdad es algo que nos tomó por sorpresa a todos. Como videojuego, no está a la altura de Knights of the Republic, pero su historia es lo suficientemente bien estructurada y realizada como para tomarse en cuenta, aunque ya no sea una historia oficial. Y podemos recordar cómo Lucasfilm, cuando entraba lleno a sus proyectos, las cosas salían muy bien. Hasta el último hombre, de Star Wars Imperio. La serie de Star Wars Imperio nos entregó en su número 16, 17 y 18 la historia Hasta el último hombre. Fue publicada en el 2004 y nos cuenta la historia de Janek Sonberg, quien es un amigo de la infancia de Luke Skywalker. Quizás lo conocen por el nombre de Tank, pues es mencionado en el episodio 4, en una conversación que tiene Luke con sus tíos. Una de las cosas que me gusta de esta historia es que define una verdad que a veces es pasada por alto en las diferentes historias del universo expandido. Y es que no todos los que sirven al Imperio pueden ser malvados, no toman algún tipo de curso de maldad en la Academia Imperial. Janek es un oficial imperial, trabajador, disciplinado, noble y valiente, es el soldado modelo. La clase de persona que apoya el Imperio porque cree de verdad que puede traer orden a la galaxia. Y aunque en el Imperio hay corrupción y abuso de poder, es debido a que las personas no se comprometen lo suficiente a la causa. En resumen, Janek es una buena persona que cree en el Imperio. La historia cuenta con un batallón de soldados imperiales, al cual pertenece Sonberg, es atacado por una raza primitiva en un planeta desértico. Al ser superados en número, los soldados imperiales deben atrincherarse en torno a una estructura rocosa y resistir contra enemigos que los superan 10-1. Enemigos salvajes, con escudos y lanzas de madera. Pero la superioridad numérica, aunado a una mala decisión de liderazgo por parte de los superiores del personaje principal, hace que la situación se complique y los imperiales van sufriendo terribles bajas mientras el enemigo sigue acechándolos.
Es una historia tremendamente bien narrada en la que vemos los horrores de la guerra. Vemos la impotencia que sientes como soldado cuando el enemigo te supera y está sitiado. Vemos la frustración a través de Somber en cuando tus superiores no tienen la capacidad para liderar y están en puestos que no se merecen. Pero sobre todo, vemos una historia en cómo la disciplina, el orden y el ingenio te pueden sacar de cualquier situación por más terrible que sea. La historia está basada en la película Zulu de 1964, que a su vez está inspirado en la batalla de Rocket Drift de 1879, en la que 140 soldados británicos lucharon contra 4000 guerreros zulus. Sí, entonces es una historia de la vida real aderezada con el toque de Star Wars, aunque sabemos que es algo muy común en la historia, incluso George Lucas lo ha hecho en sus películas, así que no por eso pierde valor. Una historia muy recomendable, en la que quizás por primera vez en realidad apoyas al Imperio. Sombras del Imperio. En 1996, antes de las precuelas, Lucasfilm enfocó sus esfuerzos en crear un proyecto multimedia conocido como Sombras del Imperio, al igual que más tarde lo haría con Force Unleashed, pero con la diferencia de que este contendría una narración distinta para cada formato que se publicó, es decir, la novela, el cómic y el videojuego. Cada uno de estos contaba los hechos acontecidos entre el episodio 5 y 6, pero de cierta manera, agregando hechos particulares que no sucedían en otros formatos. La novela era la que tenía mayor contenido, contaba la mayor parte de la historia, mientras Luke, Leia y sus aliados trataban de interceptar a Boba Fett antes de que llevara a un congelado Han Solo a Jabba the Hutt, un señor del crimen llamado Caesar pretendía desplazar a Darth Vader como la mano derecha del emperador. Esto es uno de los puntos en el que notamos que la historia en realidad es antes del episodio 1. De los tres formatos, la novela es el que tiene mayor información y está más completa, pero algunos personajes tienen poco trasfondo. Por ejemplo, el mercenario Dash Rendar, que ayuda a los rebeldes a interceptar a Boba Fett, conoce la ubicación del cazarrecompensas, pero no se dice en ningún momento cómo fue posible que llegó a conseguirla. En su videojuego, del mismo nombre, Sombras del Imperio, vemos que el mercenario interceptó la señal de un cazarrecompensas droide conocido como IG-88, quien a su vez reveló la información de Boba Fett. IG-88 había tenido un enfrentamiento con Boba Fett y lo había dañado, orillándolo a hacer reparaciones en el hangar imperial de Gal. Esto generó un ataque rebelde sobre dicha instalación. Esto ocurre en la historia, pero el cómo Boba Fett se enfrentó con IG-88 solo lo conoceremos en el cómic, al igual con otros largos enfrentamientos que tuvo con sus compañeros cazarrecompensas, incluyendo a Bossk. Qué curioso, porque en la serie Clone Wars se ven que son bastante amigos. Este tipo de historia fragmentada es lo que da mucho valor a Sombras del Imperio, y lo que la coloca entre mis historias favoritas. Heredero del Imperio. Trilogía de la Nueva República. Después de varios años en que terminó la fiebre por el regreso del Jedi, llegó un tiempo en que el universo expandido se mantuvo en silencio, hasta la publicación de la novela Heredero del Imperio, en 1991 y escrita por Timothy Zahn. Es la primera de una trilogía de novelas conocida como la Trilogía de la Nueva República o Trilogía del Almirante Thrawn. La historia cuenta cómo, tras 5 años después de la batalla de Endor, los rebeldes abrieron paso hasta el núcleo galáctico y tomaron Coruscant, la capital del Imperio, instituyendo un nuevo gobierno conocido como la Nueva República, y han hecho retroceder el control imperial hasta un cuarto de su control anterior. Las cosas se ven bien, hasta que el gran almirante Thrawn toma el control de los restos de la flota imperial y comienza a preparar un muy elaborado plan para derrocar al nuevo gobierno. En un universo donde la Alianza Rebelde ha ganado prácticamente la guerra, sorprende que aparezca un enemigo que no solo desafía al poder actual, sino que realmente pone en aprietos a los protagonistas de la historia. El personaje de Thrawn, la verdadera estrella que tenemos aquí, realmente toma peso no solo por ser, en palabras de los personajes de la historia, la más grande mente militar que el Imperio haya conocido, sino porque es sinceramente carismático y genuinamente interesante, haciendo elaboradas analogías con respecto al arte y la cultura de especies alienígenas y cómo se relaciona con sus estrategias militares, algo que no está ni cerca de lo que se toma en cuenta en las películas con respecto al arte o la cultura. Pero Thrawn no es el único personaje memorable que introduce Zahn. Mara Jade es otro personaje con peso y que permaneció durante mucho más tiempo en el universo expandido, una especie de asesina, sirviente, espía que tenía el emperador, sensible a la fuerza pero sin entrenamiento para utilizarla por sí misma. Odiaba a Luke Skywalker por haber asesinado a Palpatine y quitándole con eso todo lo que tenía en la vida. Una antítesis de todo lo que representa Luke. No es nada difícil suponer que la pareja terminó enamorándose y casándose. Pero los méritos del Heredero del Imperio no se limitan a personajes nuevos. Hay muchas cosas que hacen que la historia sea memorable, como las diferencias y tensiones políticas que existen en un nuevo gobierno recién formado, que es lo que hace que se sienta como una secuela en forma, no solo una extensión de la historia original. O como el entrenamiento Jedi de Leia a manos de Luke, el cual se atormenta por el fracaso que representó el entrenamiento de Anakin por parte de Obi-Wan. La raza de los Ysalamiri y de Mirrik, esos pequeños reptiles que repelen la fuerza y que luego dieron cabida a la existencia de seres similares, inmunes a ella como fueron los Yuuzhan Vong. O los guerreros Noghri, esa antigua raza guerrera juramentada a Vader, pero que ahora sigue al almirante Thrawn, y las implicaciones que conlleva que reconozcan a Leia como hija y heredera de Darth Vader. A partir de Heredero del Imperio han llegado muchas novelas y muchas trilogías que tratan de superarla, pero ninguna la ha igualado, ni en contenido, ni en narrativa, ni en la forma en la que afectó al universo expandido.
debido a la inclusión de ciertos elementos, como el planeta Coruscant en primer lugar, que posteriormente fue incluso agregado en las películas en 1997, años antes del episodio 1. Hay otras dos novelas que continúan la historia de la trilogía de la Nueva República, pero la primera es la que se merece mucho más crédito, pues fue la que tuvo la tremenda carga de incluir los personajes y situaciones nuevas, y hacerlos funcionales, y leerla es lo más recomendable. Imperio Carmesí. Se podría decir que el Imperio Carmesí es la secuela del Imperio Oscuro. Desafortunadamente no se puede hablar del primero sin conocer el segundo, así que trataremos de ser breves. Imperio Oscuro fue publicado en 1991 por Tom Veitch y Ken Kennedy. Es lo que muchos consideran una de las mejores historias de cómic que se han hecho sobre el universo de Star Wars. Se ambienta apenas un año después de los acontecimientos de la ya mencionada trilogía de la Nueva República, aunque esa mención es mera formalidad, puesto que está claro que Tom Veitch quería hacer su propia secuela de las películas ya realizadas, reacomodando hechos que ya eran considerados canon para ese entonces y dejando las cosas tal como terminó el regreso del Jedi. Por decir un ejemplo, la establecida Nueva República pasó a convertirse en un par de líneas de explicación de nuevo a la Alianza Rebelde, para que Veitch pudiera arrancar su historia desde ese punto, generando con ello una serie de inconsistencias con Heredero del Imperio y sus secuelas, que solo comenzaron aquí. Son las razones por las que no me termina de gustar esta historia y no está entre mis favoritas. Imperio Oscuro fue la primera parte de una trilogía que luego se complementó con Imperio Oscuro 2 y El Fin del Imperio, en donde la calidad fue bajando de regular, mala, espantosa. Esta trilogía presentó nuevas superarmas, una nueva organización criminal, trajo de vuelta a Boba Fett y al mismísimo emperador, y se planteó una historia de trasfondo que no existía hasta ese momento, puesto que afectó al universo expandido de una manera que pocas veces se ha visto fuera del cine. La historia nos contó cómo un renacido emperador unificó las entonces en conflicto facciones imperiales para continuar su lucha contra los rebeldes. El emperador pudo volver a la vida con el uso de cuerpos clonados a los cuales transfiere su espíritu al morir. Una premisa que quizás sea difícil de aceptar, pero contada de tal manera que se vuelve factible dentro de la historia. Por desgracia para Palpatine, los cuerpos clonados que utilizaba cada vez fallaban más y se generaban más deprisa, lo que lo llevó a una muerte definitiva en El Fin del Imperio, por un disparo de Han Solo. Sí, no me terminó de gustar nunca esa historia. Luego llega El Imperio Carmesí, publicada en 1997. Cuenta la historia de Kir Kanos, un miembro de la Guardia Imperial de Palpatine, esos guerreros vestidos de rojo que lo acompañan en las películas. Kanos se ve involucrado en una historia de intriga y venganza en donde debe buscar la manera de asesinar al traidor dentro de su propia orden que mandó dañar los cuerpos clonados de Palpatine, provocando su muerte, algo que directamente lo relaciona con Imperio Oscuro. Al igual que Hasta el Último Hombre, Carmesí nos muestra otra cara de la guerra. No solo se puede dividir a la gente entre valientes rebeldes o malvados imperiales. Kir Kanos no podría definirse como un personaje malvado, aunque tampoco es un personaje bueno, sino es alguien que simplemente debe cumplir con su deber y realizar la tarea para la que fue entrenado y preparado toda su vida, que esto es proteger al emperador y vengar su muerte para preservar su memoria. En el universo expandido, la Guardia Imperial gozaba de cierto carisma y respeto que George Lucas les quitó en las películas de una manera tan tajante. Este cómic data de esos tiempos cuando se pensaba que esta guardia estaba compuesta por temibles combatientes, élites de la Armada Imperial, entregados con suma devoción a su causa, lo que hizo más duro la traición cometida contra la propia guardia por uno de sus hermanos de armas. La traición es el tema principal de Imperio Carmesí, todo gira en torno a este concepto. Es la traición y la venganza que surge a raíz de ella lo que hace que Kir Kanos inicie su cruzada contra Carnor Jax. Y basta con ver cómo terminan los otros personajes traidores en la historia para comprender el mensaje que el cómic quiere transmitir. En realidad es una historia mucho más oscura a la que nos tienen acostumbrados los relatos de Star Wars. La mayoría de los personajes terminan mal, y las victorias aún se sienten agridulces por los sacrificios que se cometen para alcanzarlas. Pero estas en realidad son parte de sus virtudes, que imprimen realismo a la historia y la hacen una de mis favoritas. Y esas fueron mis 10 recomendaciones del universo expandido de Star Wars. Sé que hay muchas historias que no comenté, como el cómic Star Wars Legacy, la serie de novelas El Legado de la Fuerza, La Tribu Perdida de los Sith, pero no puedo hablar de todo, este video se hubiera extendido demasiado. Espero que la gente no pierda interés en esto solo porque ahora Disney ha considerado estas historias como fuera de la continuidad. Recuerden que las historias nunca estuvieron del todo integradas en realidad, siempre había pequeños detalles que tenían que ver con el momento en que fueron publicadas que las afectaba directamente. Cómics y las novelas que se publicaron después del episodio 1 aún tenían ciertas inconsistencias con toda la saga, puesto que el episodio 2 cambió algunas cosas que se habían definido. Cosas tan sencillas como el color de los sables de luz, que antes se pensaba que podían ser de muchos colores. El ataque de los clones cambió esa percepción. Y como ese hay muchos ejemplos. Más bien podemos ver esas historias como la percepción que se tenía del universo Star Wars y cómo fue cambiando con el paso del tiempo. Hay muchas historias y muy buenas todavía, muchas que quizás yo todavía no conozco. Si crees que hay una historia que debería estar en esta lista y no lo está, coméntalo y podemos hablar de ella en otro momento. Por un tiempo, este será mi último video que hable referente a Star Wars. Por desgracia, son los videos más tristes que hay en mi canal. Pero eso no quita
quita ni por un segundo lo que me llega a gustar esta saga y su universo expandido. Así que continúen viendo cómics, continúen leyendo y por supuesto vean las películas, que hay Star Wars para rato.